Bienvenidas a todas las personas a los conversatorios permanentes de Cultura Viva Comunitaria 2024. Es una alegría invitar a todas las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria a esta acción estratégica del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Los conversatorios permanentes son un espacio de reflexión e intercambio que nos preparan para nuestro próximo 6º Congreso en México en 2025. La participación de todos y todas contribuye a nuestro movimiento. Por una Latinoamérica más integrada y autónoma. Retahu Bamumen Onkayuhmar. Ayut Ndoriwat, Dikayut Wimenwat. Por la defensa de la naturaleza, de los territorios y los pueblos. Por artes y políticas que miren o bem común. Priorizando la vida y no el capital. Por una sociedad libre de patriarcado, el racismo y otras formas de dominación y opresión. Sé parte de los conversatorios y vayamos todas juntas y juntos hacia nuestro 6º Congreso Latinoamericano de la Cultura Viva Comunitaria. Compas, ¿puedo empezar? Muy buenas tardes, buenas noches, a donde sea que nos estén escuchando. Este es el 4º conversatorio permanente de la segunda tanda de estos diálogos que estamos construyendo y buscando construir a través pues de estos medios del internet. Yo me llamo Sael Blanco, soy parte del colectivo Altepe, y el día de hoy nos toca al grupo impulsor, al GI, a este grupo que está siendo parte de la organización del próximo Congreso Latinoamericano aquí en México. Y bueno, nos toca llevar a cabo este conversatorio donde buscamos pues, que se escuchen las voces de las organizaciones que bueno, que en lo cotidiano, en el día con día, van construyendo y trabajando, solventando o atendiendo necesidades de nuestra sociedad, y que muchas veces no hay mucho espacio para conocerlas, para saber en qué andan, y sabemos que el conocernos y el dialogar es algo sumamente importante para la construcción de las redes, la construcción de este movimiento latinoamericano, ¿no? Llamado Cultura Viva Comunitarias. Y bueno, está aquí mi compañera Gemalí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Colectivo Altepe, que a su vez forma parte del grupo impulsor y de las redes de Cultura Viva Comunitaria, Plataforma Puente, aquí en México. Y es un gusto estar aquí en este espacio y poder, pues de alguna manera, llevar este diálogo que nos invita, o estos diálogos que nos invitan a reflexionar y compartir sobre estas experiencias sobre la defensa del territorio, ya que el título de este 4º conversatorio es Defensa del Territorio y las Culturas Vivas Comunitarias. Entonces, confiamos y esperamos que este conversatorio va a ser muy nutritivo, que nos va a llevar a muchas reflexiones en cómo nos pensamos desde el territorio, más allá de esta idea geográfica que hay sobre el territorio. Entonces, conocer estas experiencias va a ser interesante, importante, y pues les invitamos a que quienes nos están viendo compartan esta transmisión para que se sumen más, porque yo creo que va a ser de mucho provecho. Y viene acá Jun. Gracias. Pues yo primero agradecer como esta suma de muchos esfuerzos y voluntades ante agendas tan complejas de la gente que nos encontramos este día por este medio y para compartir principalmente sí al movimiento de Cultura Viva Comunitaria, también a nuestras propias redes y por supuesto agradeciendo el apoyo que también se suma a esta parte técnica, de interpretación, de traducción. Les agradecemos primero mucho este aporte, y pues también para mí es un gusto estar en este espacio que creo que concentra
muy buenas experiencias y muchos referentes de personas que tenemos acá con un trabajo comprometido desde diversos espacios, desde la propia gestión de las bases comunitarias, también desde los espacios académicos de otros muchos de lucha, y que les queremos compartir que también como parte del Grupo Impulsor de México rumbo a este 6º Congreso Latinoamericano a realizarse en México, pues también hemos tenido unas discusiones propias bastante fuertes que se referían sobre todo a estos términos como el que hoy estemos en un conversatorio con el título de Defensa del Territorio y las Culturas Vivas Comunitarias. Para nosotras y nosotros, muchos que venimos desde la lucha también indígena en nuestros territorios, pues era importante poner como un foco principal la defensa de territorio, que es algo que creemos que también como país estamos atravesando en todas las latitudes y de muchas maneras. Entonces, concentrar acá muchas experiencias como las que tienen que ver y que ustedes ya las irán conociendo, pero compañeras de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, conocemos perfectamente su trabajo en los territorios, trabajando con mujeres comprometidas, haciendo la chamba en el día con día, pues para nosotras son un ejemplo para seguir construyendo desde muchos frentes y sobre todo desde las mujeres. También de manera general decir que acá están Maleli, Citlali también, quienes desde muchos espacios se comprometen activamente y en muchos frentes, ¿no? En el periodismo, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, con temas muy importantes y que justo también lo que nos van a mostrar este día, pues tiene que ver con el cruce de cómo estamos haciendo la defensa del territorio, no solo en México, sino en Latinoamérica. Entonces, esto sin duda, pues para nosotros, primero es un pretexto para generar este espacio que tiene como objetivo reflexionar y compartir experiencias de defensa del territorio y sobre todo vinculado a las prácticas culturales que generan uno de los elementos mayores para seguir nombrando parte de nuestra identidad, de nuestra autonomía, como pueblos, como comunidades de base, como pueblos y poblaciones indígenas y afromexicanas, y que, bueno, tenemos mucho que hacer en nuestros territorios. Entonces, pues de esta manera queremos dar la bienvenida a este espacio, que la verdad va a ser así un poco muy variado, nutrido. Entonces, les invitamos a que también se sientan parte para que sigamos esta transmisión, para que nos animemos a preguntar, a interactuar y que aprovechemos sobre todo las valientes voces que van a estar en este espacio y que también desde la exposición de nuestro Grupo Impulsor, porque hay que reconocer que también el Grupo Impulsor en México cuenta con experiencias territoriales sumamente importantes, ¿no? Acá está Delia, un referente en uno de los barrios de Iztapalapa que tienen ahí ya años trabajando y que para cualquier persona del Estado y de la Ciudad de México han sido un referente también en el trabajo de la cultura viva comunitaria. Y pues bueno, qué decir de los compañeros y compañeras de Altepe, que también en su región están metidos en un montón de actividades, y lo mismo de Yare, haciendo diferentes frentes de activismo y desde la sociedad civil también participando. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Y ahora yo cedo esta parte a Yare, le comparto la palabra para que pueda ir guiándonos y que vayamos descubriendo quiénes estamos citados acá esta tarde. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues me presento brevemente, Yareli Rivera, de Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo espacio con ustedes. Igual ahorita me trabé un poco porque a pesar que ya llevamos mucho tiempo habitando estos espacios digitales, pues siempre sigue siendo una misión poder como llevar toda la parte técnica, ¿verdad? Entonces, bueno, les agradezco y justo invitándoles a que esta próxima espacio que vamos a compartir podamos
pues tener presente que buscamos mantener este formato de conversatorio, donde podamos escucharnos de manera activa y que generemos un espacio de respeto. Y nuevamente como reconocido que es todo un reto este formato digital, a pesar que llevamos como 4 o 5, ya no sé cuántos años habitándolo, pero que esperamos que sea de mucho disfrute, de mucha reflexión y de que podamos conocernos y reconocernos, ¿no? El cómo se han ido enlazando, pues, no todos nuestros procesos de defensa del territorio y cómo podemos irnos acuerpando entre todas quienes estamos ahorita presentes y quienes también nos están escuchando, sintonizando, y que podamos pues hacer más amplio, más fuerte este tejido, ¿no? Y bueno, quería invitarles a que pues tengamos esta ronda de presentación en donde nos puedan compartir cuáles son estas experiencias desde lo personal o lo académico relacionado con la defensa del territorio que han tenido, en donde nos podamos enfocar pues en estas historias de resistencia y en ejemplos de cómo desde nuestras comunidades o nuestros diversos territorios pues hemos preservado las prácticas culturales. Entonces me gustaría pues compartirles la palabra, a ver si alguien se anima, si no, pues ya también los puedo proponer, pero comentándoles que vamos a tener un aproximado de 5 o 7 minutos por presentación para que podamos escucharnos todas y todos. Entonces, de nuestras invitadas, Maleli, Delia, Citlali, Carmen, Sadalet, no sé quién quiera empezar. Pues igual, si gustan, puedo empezar para que empecemos de abajo hacia arriba, de territorios pequeños a territorios grandes, y lo digo porque sé que quienes estamos en esta mesa, quienes me acompañan en esta mesa más bien, pues tienen unas luchas muy fuertes y hablan de luchas de veras que son admirables y bueno, esta lucha que en mi caso represento desde un colectivo que se llama Colectivo Cultural Imaginarte, es un trabajo que se hace desde el territorio, como decía Jun, en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. No me presenté, yo soy Delia Hernández, pertenezco al nodo de Ciudad de México, de la Red de Cultura Viva Comunitaria, plataforma Puente. Y bueno, pues tenemos en la red desde 2017, pero nuestro proyecto ya es desde 1998, o sea, ya tenemos 25 años con este proyecto, que a ver si no me confundo en poner las fotos, y para que no me vean a mí, mejor voy a poner unas fotos y voy a ir hablando. No tiene que ver las fotos con lo que voy a ir hablando, sino más para que ilustre un poco el trabajo que hemos hecho durante 25 años, ¿no? A ver si no me confundo en esta portada. No, creo que no puedo presentar la foto. No sé si alguien me puede apoyar presentando pantalla. Enrique, ¿te ves? Ya se ve esto, pero es que no me da. Pero ¿cómo le doy? Espérame. Como bien dijeron, no, con muchos años, pero aún nos falla aquí este manejo de cosas. Ya se ve tu pantalla, Delia. Más bien que abras tu presentación. A ver. Nosotros ya la estamos viendo. Ya, aquí está. ¿Esa se ve completa ahí? Es que se ve toda la... Pero ¿cómo? Sí, o sea, ya no. Es que nada más para que se vea la pura foto. A ver, no sé qué hice. Si quieres puedes compartirnos
el archivo y te apoyo acá a proyectar. A ver, ¿a dónde lo mando? Bueno, ya lo mandé ahí a nuestro grupo, Yare. Si lo tienes. Puedes seguir compartiendo en lo que, platicando en lo que se pone Ajá. la imagen, Delia. Bueno, Gracias. sí, les decía, este territorio, digamos, podríamos pensar que es pequeño, ¿no? Es un territorio en Iztapalapa, en la zona oriente, todavía más de Iztapalapa, una zona olvidada, bueno, hace 25 años, donde nace este proyecto y que nace a través de la lectura, ¿no? Aquí la lucha que se da hace 25 años es porque eran espacios olvidados, ¿no? De las autoridades y demás, donde en estos territorios lo que había más era la violencia, ¿no? Carecían de espacios de esparcimiento, que decir que hubiera un cine, un teatro o algo, ¿no? Entonces eran unos territorios muy, muy olvidados a las orillas de la Ciudad de México en la alcaldía, bueno, ahora alcaldía, pero antes eran delegaciones más pobladas y más, pues, pobres de alguna manera en de la zona económica, ¿no? No es en la parte del centro, sino toda la periferia. Y entonces, en este contexto es que nace este proyecto de Imaginarte a través de la lectura y se va formando, se van generando proyectos para impulsar el trabajo con niños. Una problemática que en ese momento se estaba defendiendo era el rezago escolar, ¿no? Y toda esta parte de la violencia porque se generaba porque no habían espacios culturales. Entonces es donde crece o donde nace más bien, se impulsa este proyecto de Imaginarte, el que va a ir fomentando poco a poco, les decía, a partir de la lectura que empezamos con niños y poco a poco se van involucrando las mamás, más tarde jóvenes, y a partir de la lectura, el razonamiento, la vivencia que todo hay, pues vamos impulsando también proyectos que la misma gente, la misma comunidad va comentando que hace falta, ¿no? Como desde servicios médicos, servicios deportivos, no solamente ya atender el rezago social, que fue la problemática que detectamos primero, sino otros servicios más que se van generando. Y con el tiempo y el involucramiento de la comunidad, que esta es la parte importante de lo que nos forma como parte, nos convence como el trabajo de la comunidad, es esta parte de querer hacer algo más, una mejor forma de vida, ¿no? En nuestra zona. Y bueno, se involucran las mamás y nos vamos a la tarea de recuperar un espacio público que con el tiempo se va formando en una casa de cultura. Aquí lo importante que resaltar es que esta casa de cultura se va construyendo de las aportaciones de la misma comunidad, ¿no? Quien dice yo dono una ventana, yo dono una taza de baño, muchas cosas para ir generando y construyendo un territorio más habitable y menos violento desde ese entonces, ¿no? Ahora en la actualidad hablamos de utopías, o se habla de utopías, de pilares, ¿no? Que son proyectos del gobierno, pero que de alguna manera, que son buenos, funcionan y lo demás, con algunas que podamos hacer como observaciones, pero hace 25 años cuando cuando nace Imaginarte, pues no existía nada de esto, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad es defender este territorio que ha sido de alguna manera pues avasallado o desfigurado ante este proyecto tan grande del gobierno, ¿no? Como los pilares y las utopías, ¿no? De alguna manera, ahora esta defensa de este proyecto es pues que se mantenga vivo, ¿no? En esta zona, en esta misma comunidad, que no es, que abarca varias colonias, que atiende muchos proyectos, les decía, culturales, deportivos, de salud, ¿no? De medio ambiente y otras cosas. Es más o menos lo que les podría comentar en este momento. Gracias, Celia. Una disculpa. No pudimos proyectar, estamos resolviendo, no pudimos proyectar tu presentación. Pero ahorita
Si no, bueno, la podemos socializar justo. Pero gracias, Delia. No sé si, Maleli, ¿quisieras continuar con tu participación? Vale, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Un gusto estar aquí en este espacio tan necesario y realmente pues muy contenta de, como mencionaba Jun, que sea un pretexto para seguir haciendo redes y seguir tejiendo afectos, solidaridades, pero también alternativas en nuestros territorios. Mi nombre es Maleli Linares Sánchez. Yo actualmente vivo aquí en Zacatecas. Soy docente en la Unidad Académica de Ciencia Política. Soy de Bogotá. Llevo ya bastantes años viviendo aquí en México. Llevo 14 años. Y bueno, pues algunas de las experiencias que he acompañado tienen que ver con movimientos indígenas y con movimientos campesinos, especialmente pues en Colombia y aquí también en México, donde he tenido la oportunidad de enlazar y de trabajar de la mano y aprendiendo mucho de las compañeras Yare, de la compañera Yunuen y de distintos procesos aquí ahora en Zacatecas con la comunidad wixárika. En el caso de Colombia, que más adelante me gustaría compartirles, es específicamente con la comunidad de paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño. Es una experiencia que quizás no ha sido tan difundida, pero es muy necesaria, ha sido muy necesaria en los temas de paz y resistencia. Entonces, pues muy agradecida de estar en este espacio y me va a dar mucho gusto escucharnos. Muchas gracias, Male. Bueno, pues no sé si quisiera continuar, Lali. Sí, muchas gracias, Yare. Perdón, es que estoy en una computadora prestada y me cuesta trabajo prender el botón. Pues muchas gracias por la invitación, a todas y a todos y a todes por este espacio. Siempre es interesante conocer y escuchar. Yo quisiera platicarles un poco de lo que nosotros hemos estado trabajando en estos últimos años, de un proyecto que hemos venido construyendo en México, que es un esfuerzo al que nos estamos sumando como parte de una iniciativa global que no tiene nombre en español, solo tiene nombre en inglés, que es Indigenous Peoples' Rights International, que es algo así como por los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, que es una red global que se construyó desde el año 2020 y que ha sido encabezada por compañeras mujeres indígenas, que está pensada para hacer un esfuerzo de red a nivel global que nos permita articular esfuerzos de pueblos indígenas para la incidencia internacional en específico. Y acá en México nos ha tocado ir construyendo este trabajo, ahora a partir de un proyecto también que se llama Voces del Territorio, que es otro esfuerzo con el que estamos construyendo una instancia también dirigida por mujeres indígenas, donde está nuestra compañera Yunuen Torres encabezando también este proyecto con Anabela Carlon, y que en este proceso estamos tratando también de construir un proceso orgánico que nos permita fortalecer el trabajo que desde las comunidades se está haciendo a través de la incidencia internacional en colaboración y en alianza con otros pueblos indígenas de otras partes del mundo. Hemos estado haciendo distintos proyectos y hemos ido aprendiendo la posibilidad también de hacer la defensa del territorio, pues desde el trabajo de la articulación, desde el trabajo de la investigación, y también desde la elaboración de documentos que permitan hacer la incidencia y que puedan ser documentos que recojan lo que desde las comunidades están planteando en un esfuerzo de plantear no solo casos en un sentido individual o específico de lo que está ocurriendo, sino también poder ir trazando patrones que nos ayuden a comprender de manera más general lo que está pasando en las comunidades, ¿no? Y algo que hemos ido descubriendo también, pues es lo difícil
que de pronto puede resultar imaginar a nivel global hacer incidencias. Es como la construcción de una mirada que va desde lo más local y específico de cada una de las comunidades y sus problemáticas locales, además de los distintos sectores, ¿no? Porque incluso dentro de las comunidades hemos identificado que hay problemáticas distintas entre los jóvenes, entre las mujeres, las autoridades, quienes están encargadas de las tareas de seguridad, o cada una pues representa estrategias distintas dentro de una gran lucha. Y bueno, pues a este esfuerzo ahora estamos sumando pues la posibilidad de incidir en espacios internacionales y de tratar de aprender cómo hacerle, que es un reto pues para nosotras, ¿no? Porque son códigos distintos, el tema del lenguaje, que casi todo es en inglés, el tema de la complejidad de la ley internacional y de lo que ahí se está planteando y las diferencias que hay entre los países. Entonces ha sido todo un proceso de descubrimiento, por un lado, de lo que representa la tarea, pero también de nuestras capacidades, ¿no? Ha sido muy emocionante ir identificando las posibilidades que hay de articulación, de problemas, pero también de articulación de propuestas y cómo ir trazando rutas. Esa es un poco la misión en la que hemos estado en estos últimos años y que ahora pues estamos trabajando un proyecto de investigación específicamente para hacer incidencia internacional sobre agresiones digitales a comunidades defensoras del medio ambiente, que en nuestro caso nosotros solo trabajamos con población indígena o con pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, estamos en ese esfuerzo ahora de construir un proyecto de investigación que nos permita tener como base para el diseño de una estrategia de incidencia global a partir de casos específicos. Entonces, estamos en esas tareas, además del seguimiento de las luchas concretas que varios compañeros y compañeras de pueblos indígenas están desarrollando. Muchas gracias, Itla. Bueno, pues le pasamos la palabra a nuestra compañera Carmen. Hola, pues mucho gusto de verlas. Aquí veo a gente que le tenemos mucho cariño y es bonito que los espacios se tejan así, ¿no? De gente que nos caminamos juntas en algún tramo de la vida y reconocernos siempre nos lleva a ese momento de cariño. Yo soy Carmen Ramos, soy mujer náhuatl, la Huasteca Potosina, y el proceso que llevamos en la región inició como un tema pues de qué nos hace falta, y de ahí, por ejemplo, un detonante fue que en esa época estaba muy caro el huevo, que fue en el 2011, no sé si se acuerdan, que llegó a estar a 89 pesos. Entonces las mujeres decían, ¿cómo es posible que ahorita mis niños salen con desnutrición cuando antes yo tenía mis gallinitas? Y de ahí pues comían, y sin embargo hemos dejado de hacerlo, vamos y lo compramos a la cabecera municipal y ahora es lujo. Entonces eso nos hizo retomar nuestro poder desde nuestros patios, y aunque al principio eran procesos mixtos, para el 2015 decidimos que ya eran procesos solos de mujeres, porque vivimos etapas de violencia política, y no solo hacia las compañeras que lideraron grupos de trabajo, sino también a nosotras, y eso nos provocó acuerparnos fuertemente, tanto que y que empezó a haber también excedentes, que para el 2017, pues ya estábamos en espacios de comercialización como mercaditos que creamos. En el 2013 hicimos canastas solidarias con la ciudad de San Luis Potosí. Eso nos provocaba tener pues, una relación distinta, en donde ya no, estamos procurando que no nos vean como una ayuda a la comunidad indígena, sino más bien como una relación de equidad y respeto, porque pues hay corresponsabilidad, ¿no? En ese mismo tiempo, Franklin estuvo en el territorio como un alto riesgo, la construcción de un gasoducto y la carretera. Afortunadamente, San Luis Potosí tiene una ley indígena que también se generó a partir de mujeres, muchas de mis compañeras de la red, y eso provocó que pudimos echar manos para que ciertas partes del territorio no entrara el gasoducto o el fracking. A la par, pues al estarnos encontrando, pues nos convocamos para hacer estos espacios de los mercaditos, y a partir de ahí nos tejimos más fuerte, ya no solo con familias y comunidades, sino con organizaciones.
que habían nacido previamente, pero que todas luchábamos como por separado y nos dimos cuenta que caminando juntas lográbamos más cosas con menos esfuerzo. Entonces, también ahí dijimos, bueno, es bueno saber que hay una ley indígena, pero es más importante saber usarla. Entonces, nos hemos dedicado a trabajar en la región con conocer la ley indígena y cómo la podemos ejecutar, pero luego al llamado de una construcción de una ley nacional, pues asistimos porque reconocimos el impacto que ya había tenido en nosotras. De pararnos, bueno, una de nuestras compañeras hay una fotografía que está parada frente a la máquina que iban a iniciar la perforación para el gasoducto, y de pasar a eso, a pasar a un proceso más de litigio con ni me acuerdo cómo se llaman eso, pero logrando que no pasara por comunidades. Ay, tiene un nombre, se me olvida. El caso es que vamos caminando en ese tejido, somos alrededor de 35 mujeres, cada una representamos una organización, hay sociedades de producción rural, asociaciones civiles, colectivas, y en los últimos 2 años estamos haciendo una formación para mujeres autoridades indígenas, porque esto que a veces suena como un gran logro, que es el 50-50 y que pareciera equidad, pues no es equidad cuando nosotros no nos han dejado jugar por tantos años y no hemos desarrollado capacidades, pues en muchos sentidos, ¿no? No es porque no podamos, solo que nos ha faltado experiencia. Entonces, ¿cómo lo compensamos? Pues formándonos, teniendo herramientas, instrumentos que podemos aplicar y sobre todo generando redes. Entonces, es más o menos lo que hacemos. El territorio es muy específico. Somos de la Huasteca, que es muy grande. Fue una nación indígena dividida por estados, pero nosotros solo estamos en la Potosina, iniciando en Matlapa, y ahora en más o menos 10 municipios de la región, que es donde están las organizaciones de mis compañeras, y tenemos un centro en el que nos reunimos, que está en Tanlaja, se llama Nexayolinguitz, y pues más o menos así, y pues en el camino nos encontramos compañeras como con las que estamos ahorita, Yunuen, Yaren y Gema, y pues hacemos cosas ya a nivel aldea, pues, que es como un llamado nacional, y participamos también en varias redes latinoamericanas en diferentes temas constructivos y así, de economía solidaria y más. Pues creo que es algo así. Por ahí va a ir llegando Saralet, porque andamos en otra actividad, que somos parte de la unión. Gracias. Muchas gracias, gracias, compañeras. Sí, justo quería cerrar, agradecerles que vamos acá empezando a calentar motores y a pasarle la palabra a Gema. Ya, pues nada, pues queremos presentar un video musical para ponerle ambiente a esto, porque hablar de estas cosas necesitamos también tener energía, tener pues estar alegres. Y el video que vamos a ver es resultado de un proceso que ha habido con jóvenes y con juventudes acá en la región, pues haciendo estas reflexiones sobre el cuidado a la vida, hablando del territorio, hablando de la tierra, hablando de la energía, y entonces esto es resultado de eso, y la letra, los arreglos musicales, todo fue hecho por estas chicas y chicos que van a ver por ahí. Entonces, ahí nos van a pasar el video, ojalá les guste, y sigan, aquí no se vayan, quienes estén viendo esta transmisión. Muchas gracias. Bueno, pues mientras ponen el video, nada más decirle y comentarles un poquito más de este video, y que bueno, la letra y todo sale de un proceso de un tallercito con jóvenes de entre 12 y 17, 18 años, en un espacio donde se está hablando, como decía Gemalí, de todos estos asuntos de la energía, de dónde sale la energía, y ponernos a analizar sobre estas situaciones, y que para la juventud, en vez de que sea como un texto o algo, que bueno, que fue una manera también de potencializar la creatividad que hay en ellos, y que bueno, ya se los vamos a presentar. Si ya está listo, acá hay fiesta. Entonces, bueno,
Es lo que hay, mi gente. Trabajamos con alegría en los pueblos de Abya Yala. Para dominar el futuro construiremos la energía. En los pueblos de Abya Yala trabajamos con alegría. Te digo que para cuidar a la madre tierra estamos aquí reunidos, para cuidar a la madre tierra, a la defensiva siempre y proteger nuestro nido, y proteger nuestro nido, a la defensiva siempre. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. El consumismo voraz, la tierra ya está caliente. Poco nos ha importado, la tierra ya está caliente. Pienso que hemos fallado, la tierra ya está caliente. Tiene que ser audaz, ya no se siente la paz. Gustavo Mofri. La lucha no se termina, únete a la resistencia, únete a la resistencia, que la lucha no se termina. Somos un continente que trabaja con conciencia, la lucha no se termina, únete a la resistencia. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Todo se nos va a perder, la tierra ya está caliente. no se puede sostener, la tierra ya está caliente. El calor diario se siente, la tierra ya está caliente. La tierra ya está caliente, no lo quieras esconder. Saqueo y expropiación en el terruño se ejerce, energía padece causante, se hace en ficción sin perder la presencia, humanidad, permanencia, alzo la voz de luz, que hay guerra y abuso, por eso la resistencia. Pues, gracias. Creo que... Bueno, yo soy Mario Alberto Ramírez Guillén, el Sajo, soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Solo era el primer videíto. Gracias, Hipólito.
Gracias. Bueno, pues ahí estuvo ese video que es parte también de los ejercicios que hace el colectivo, acercando pues a los compañeros y compañeras más jóvenes a estos procesos pues de lucha también, de defensa del territorio. Y bueno, ya estando en ese tema, vamos a hacer como, nos gustaría como tener este espacio donde pues quisiéramos como que nos platicaran eso, ¿no? Como qué desafíos tienen en este trabajo que tiene que ver con la defensa del territorio, con su labor, ¿no? Cómo se suma o cómo aporta esto que ahora platicábamos, que de un tiempo para acá, pues ya en muchas de las luchas, el territorio ha sido como algo que se nombra más. A veces era como, no era tan nombrado como ahora, ¿no? Y entonces, en este sentido, en este desafío de esta defensa del territorio, ¿cuáles han sido sus desafíos, verdad? ¿Cómo han interactuado con esto de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué papel han jugado en el trabajo que han hecho? Y también, pues, algo que nos llama mucho la atención y que creemos que es algo que tiene que ser como un eje transversal en muchos de los trabajos, es este trabajo con la gente más joven, ¿no? Con estos relevos que ahora se están viviendo en estos tiempos y que le dan también una complejidad a todas estas luchas, ¿no? Vemos a las juventudes acercándose a estos espacios, pero también siendo los que luego los más afectados, ¿no? De los sectores más afectados en nuestro territorio. Entonces, eso, vamos a abrir el espacio para que, pues, nos platiquen sobre estos temas. Y bueno, pues yo ahí, si quieren, podemos empezar ahora sí de atrás para adelante, como para que pudieran ir compartiendo. Aquí sigue la fiesta. Bueno, ahí me voy a meter un poco porque como en muchos espacios luego juego doble o triple. Y bueno, porque creo que también en este contexto para nuestro país y que también tratamos ya de encaminar todo pues en esta suma que va a ser un encuentro latinoamericano que también nos reta a cómo entendemos y algo que se ha peleado mucho como desde el movimiento, desde quienes formamos parte de las bases, es que la cultura viva comunitaria tiene que ser este centro que al final es uno de los soportes de nuestra existencia también en los territorios, ¿no? Y cuando nombramos territorios, tiene que ver, y lo vamos a volver a repetir acá hasta el cansancio y hasta que se nos vaya pegando, que para nosotros y nosotras como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha significado todo un tema de vida, ¿no? O sea, más que una extensión territorial que muchas veces puede cambiar, porque en nuestro caso, por ejemplo, como comunidad de Cherán, pues tenemos la población migrante mucho más grande del estado y que eso ha hecho que también esta parte del territorio se habite desde otros espacios, pero siempre con la línea de la misma forma de pensarnos en esta vida, ¿no? Y en este transitar. Entonces creo que muchas de las cuestiones culturales hacemos para sacar una tarea u otra, pues sigue replicándose en diferentes latitudes cuando se nos obliga a veces a cambiar de territorio por muchas condiciones que más que de nosotros son pues parte del sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Y a partir de eso es que yo de nuevo me conmueve como vernos encontradas acá, porque sé que hay mucha apuesta común y mucho trabajo para vincular justo este tema del territorio con los temas de la cultura viva comunitaria y de cómo vamos haciendo esta recuperación de nuestros saberes ancestrales, y que lo decimos igual. Hay una tremenda conexión, porque a diferencia de lo que se puede pensar
desde afuera que solo es algo bonito y folclórico presentar nuestras danzas o indumentaria, pues en realidad no es así, ¿no? Para nosotros es una forma también de seguir haciendo resistencia y de pensarnos en los lugares que habitamos, pero con una identidad fuerte que puede tener muchas variantes, ¿no? Y que a partir de eso, pues por supuesto que cuando hay amenazas presentes, la defensa tiene que ser, y a diferencia de muchas de las discusiones que hemos tenido, pues esto no es una elección, es una parte que más bien nos ha tocado hacer, ¿no? O sea, nadie por voluntad propia quisiera llegar a escenarios de violencia en donde tienes que organizarte para defenderte, y que por eso hablamos de defensa de territorio, y que por eso para nosotras es muy sentido hablar de defensa de territorio, ¿no? Y que esto es como también la posibilidad de ir generando cambios a partir de la organización y de estar pendientes de que tanto se nos avecina con una humanidad pues tan vulnerada y dañada, ¿no? Entonces, para seguir esto que nos planteaba Sael, pues hablemos de esto, ¿no? De qué roles nos toca muchas veces jugar en esto, y por ahí a nuestras invitadas les hicimos llegar también pues un poco una picadita ahí de preguntas puntuales que quisiéramos que nos ayuden como también a entender y a compartir para que podamos tener como este diálogo, ¿no? Un poco sin tanto esquema, que luego quienes venimos de acá es como venir y armar la conversa y demás. Y ya vi a Sari, aprovechando a Sari que de una vez se presente también, y que podamos seguir compartiendo en este sentido. Así que les paso el micro. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre. Muy bien, gracias. Bueno, un pequeño esfuerzo porque sé poquito, pero de lengua de señas para favorecer un poquito. Mi nombre es Aralet Ramos, yo soy nahua de la Huasteca Potosina, produzco vainilla, colaboro con familias para darle valor agregado a sus productos y alimentos, de tal modo que no seamos solo proveedoras de insumos o de productos genéricos, sino que desarrollemos marcas, espacios, y así que esto nos lleve a que tengamos un mercado más justo, que pueda haber una economía más distribuida y que podamos tener acceso a la vida con dignidad. También trabajo el tema de cocina tradicional porque al final todas nosotras hemos aprendido mucho de nuestras abuelas, de nuestras madres y experimentado. Entonces también hacemos eso con varias compañeras que nos gusta cocinar, que nos gusta hacer las cosas, la transformación de los alimentos, y pues también conectar con la identidad productiva, lo cultural. En este caso vivo en un lugar donde habemos personas nahuas y tenec, y justo como toda esta historia que hemos tenido, pues de colonialismo, de tal, que nos ha orillado como estar en un espacio relegado, pues buscamos nuevos espacios para poder estar en forma más armoniosa, y hemos colaborado también en la defensa del territorio, en la lucha contra el fracking, contra distintas formas de explotación de la tierra, y pues básicamente es eso. Gracias. Bueno, tomo la palabra. Aquí en la ciudad, digamos que la lucha, por lo menos en la parte donde yo he estado, es diferente, ¿no? Es la lucha por también el territorio, pero les decía, por mejorar los lugares en los que se vive, ¿no? O que se vivía. En su momento, pues se luchó por tener mejores condiciones de, por ejemplo, de reencarpetado, ¿no? La zona donde estábamos llegaba el agua a través de pipas. Entonces tuvo que luchar porque hubiera este sistema de que llegara ya el agua bien, o las calles pues, que no tenían asfalto ni nada. Entonces había también una lucha ahí de esta forma de territorio de irlo
pues mejorando, ¿no? De alguna manera. Y esto, pues les decía, generó que también la comunidad luchara por espacios donde convergieran, como fue esto, imagínate, donde convergieran acciones y procesos que ayudaran a, como una alternativa a la escuela, ¿no? Que ayudaran también a la formación, a la educación, tener otras actividades para bajar los índices de violencia y también de analfabetismo. Actualmente, preguntabas a él, ¿cómo se hace para mantener estos espacios o cuál es la lucha? Yo decía hace un rato que aquí en la ciudad se impulsaron muchos proyectos o un programa muy grande que se llaman Utopías, y también se impulsó mucho una ley de espacios públicos independientes. Curiosamente, hay ciertos espacios que sí entran en esta ley, pero los espacios culturales comunitarios autogestivos no están reconocidos dentro de esta ley, ¿no? Entonces, también es una lucha que se tiene que estar dando en la actualidad, porque pese a que esta ley pues ayuda o reconoce estos trabajos en las comunidades, aún falta todavía un trabajo muy fuerte para reconocer los espacios autogestivos, ¿no? ¿Qué quiere decir autogestivos? Pues que no tienen un presupuesto del gobierno como tal, ¿no? Si bien salieron programas con lo que podemos construir, imaginarte que se convirtió en una casa de cultura y así han salido muchos colectivos y otros programas en toda la ciudad, también es cierto que la operatividad y todo esto no es a través del gobierno, sino de la autogestión desde la misma comunidad. Entonces, es una lucha que pues ahorita en la actualidad se está dando, ¿no? O sea, apenas está como retomando fuerza. Y qué decir, pues, de la lucha que siempre el presupuesto es muy bajo para la cuestión de la cultura, ¿no? Entonces, eso sí está ahorita muy fuerte. Aquí en la ciudad empieza a tomar así un camino fuerte porque aquí en México el presupuesto, aun cuando se habla de que la cultura es el cuarto pilar en este gobierno de transformación, pues se le reduce el presupuesto al rubro de cultura para el año 2025, ¿no? Entonces, pues también ahí hay que plantear cómo subsistir, cómo mantenerse en estos territorios desde la cultura, desde los procesos de base comunitaria. Sí, dale. Sí, pues un poco en esas preguntas que nos mandaba Jun, que mencionaba Jun, pues nosotros algo que queremos compartir, bueno, es que los retos de la lucha que hemos enfrentado de este lado, pues han sido muchísimos, ¿no? Pero yo pienso que la base de todo esto está en el tema de la exclusión y la discriminación estructural que viven los pueblos y las comunidades indígenas. O sea, ese es un reto durísimo que atraviesa prácticamente todos los componentes del trabajo, de la perspectiva de todo se vuelve un reto, ¿no? Y hace que muchos de esos elementos se vuelvan complejos, especialmente en lo que corresponde pues ya a los procesos de lucha en el mundo digital, que es una de las cosas que hemos ido identificando. De pronto pareciera que todas las personas accedemos al mismo Internet y que el Internet es uno solo y que todos nada más abrimos una cuenta y entramos. Pero algo que hemos ido identificando es que a pesar de que en las comunidades y en muchos espacios la gente tiene acceso al Internet, en realidad eso no representa que todos estemos en el mismo lugar ni bajo las mismas condiciones. No solamente por los problemas básicos que tienen que ver con la conectividad, con los dispositivos, con la velocidad con la que se utiliza, sino también porque hay espacios a los que, por ejemplo, los pueblos indígenas no participan. Vemos que hay mucha presencia en algunas redes sociales, por ejemplo, en Facebook, vemos que hay una presencia importante de personas indígenas y de pueblos indígenas, pero hay otras redes sociales en las que no hay una participación importante, por lo menos en el caso de México. Son muy pocos los movimientos que cuentan, o los pueblos y comunidades que cuentan con una cuenta en Twitter, por ejemplo, o que cuentan con una cuenta en Instagram.
que son muchas de las redes sociales que se utilizan para hacer incidencia pública. Especialmente Twitter es uno de los espacios, o X, como se llama ahora, que es de los espacios en disputa más fuertes, ¿no? O sea, hay que recordar que Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos y más poderosos del mundo, compró Twitter a pesar de que era un pésimo negocio, es decir, ellos no están en Twitter por el negocio que les representan, no quiere decir que no generen ingresos, pero han sido muchas más las pérdidas. Pero lo que hay de fondo en la decisión es quedarse con una red social que tiene mucha influencia en la opinión pública. Hay una serie de estudios e incluso procesos jurídicos que se han desarrollado en algunos países sobre los impactos que Twitter en particular y el manejo de Twitter y la información de Twitter ha tenido en la política y incluso en la elección de presidentes o en la caída de presidentes. Es un espacio de mucho poder político el que se desarrolla en muchos casos porque es el resultado de una decisión política de no querer participar de esos espacios, pero en muchos también por una falta de, pues de contar sus historias y de contar sus historias de lucha que no caben en un tuit, que no se pueden adaptar a un hilo de Twitter. Y que ese impacto que va teniendo, pues va haciendo que se vaya generando una dinámica de exclusión y también el resultado de una decisión. Entonces, creemos que toda la ruta y la posibilidad que hay para el trabajo en redes sociales, en el caso de México en particular, porque hay otros países en donde las compañeras y los compañeros sí le han entrado con todo, ¿no? Al Twitter o al Instagram. Sobre todo creo que las compañeras y compañeros que hablan inglés, indígenas que hablan inglés, que su segunda lengua es esa, o sea, en Asia o en otros países, en otros continentes, ellos han tenido como ese planteamiento y tienen un nivel de participación, pero aquí en México no. Y eso nos ha colocado en un reto donde cómo podemos utilizar entonces las redes sociales para hacer también activismo y lucha política, y no solo, sino en general en el mundo digital, pues es un espacio sobre el que tenemos mucho que discutir y que además nos pone de frente todos estos elementos estructurales de las brechas que existen en términos del servicio, incluso, por ejemplo, y cosas también en el consumo de productos. Es decir, algo que nosotros aprendíamos hace poco con la investigación que estamos haciendo es que para las personas que vivimos en la ciudad, que tenemos acceso al wifi de nuestra casa y que podemos conectarnos a un internet, podemos tener acceso a una cuenta de alguna de las plataformas de paga, que no quiero decir marcas, pero ya sabemos cuáles, donde puedes ver una película pagando una cuota mensual, pero vemos que en las comunidades el internet a veces no aguanta para descargar una película o no puedes ver algo en esas plataformas. Entonces la gente lo que utiliza son otras de descarga, donde vas y te tardas un rato descargando una película o una serie, y eso implica que con la película se descargan virus o tienen que visitar páginas no deseadas. Es decir, la experiencia incluso del acceso al mundo digital es una experiencia completamente distinta a la que podemos tener en espacios privilegiados, y eso también va a marcar el tipo de acceso, la forma como lo estamos identificando y por ende también dónde podemos participar, dónde podemos incidir. Y bueno, vemos que ese es uno de los retos a los que nos hemos enfrentado específicamente en lo que tiene que ver con la lucha en el mundo digital, ¿no? Que es un poco lo que nos preguntaban para esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Itla. Y justo, yo creo que también estos cruces son bien interesantes porque estamos cada una de las personas acá citadas, pues abordando como cosas que también no se habían planteado en otros escenarios, ¿no? Y que también justo en este momento preguntarnos también por qué la tecnología es pensada solo de aquellos que pueden tener el poder de tenerla bajo sus reglas, ¿no? También tendría que estar llevándonos a cuestionarnos, y que ahí lo digo desde la experiencia con las compañeras que estamos en Chamoneta Colectiva, que tiene que ver un cómo repensamos la tecnología a partir de los principios de la comunidad, ¿no? Y que desde ahí también se vayan hilando una serie de, aunque sean ejercicios a pequeña escala, pero es que también nos enseñaron que nosotras no podríamos aprender qué era el uso de la tecnología y por qué debería también aplicarse cuando fue el boom de todo esto. En realidad era un bien
que nos pertenecía a todas y todos, ¿no? Y eso en la realidad no ha pasado, más bien ha hecho ser más poderosos a los poderosos, y que también creo que desde ahí es una lucha de la que poco se habla, pero que para nosotras también significa una defensa. Entonces creo que justo estos cruces son interesantes, y yo quiero acá picarles un poquito a Sari y a Carmen, porque justo también tiene que ver con eso que están haciendo en la práctica con las juventudes, y que la verdad esto se queda un poco corto para entender y aprender de todo lo que estamos haciendo acá las citadas, pero que ahí hay un esfuerzo tremendo en cómo esto se va a utilizar para el mismo trabajo local, y también para ir cambiando las lógicas, pues de sí, una parte de consumo, pero en realidad como muy responsable, y a través también de lo que es propio, pues, ¿no? Que esto no está acostumbrado para tenerlo en los mercados o para que alguien lo diga, y que al contrario, ¿no? Por ejemplo, ahora ya de moda es todo lo orgánico, y desde ahí ya es un coste elevado, y eso es lo que se considera que está chido, que la verdad es una farsa también en muchas proporciones. Entonces, más bien, de nuevo volvemos a aterrizar en las prácticas locales, comunitarias, que son las que tienen un referente y un trabajo conocido, pero aquí creo que también de los mejores ejemplos para que nos digan cómo hacen todas esas dinámicas y de verdad sí llegar a consumidores responsables, pues también son las compañeras Sari y Carmen. Gracias. Sí, nosotras, bueno, yo creo que es como un aspecto importante, ahorita que oía a Delia y decía, bueno, desde el territorio urbano, y Citla habla desde este otro territorio que es en un encuentro de autocuidado, ves que nombramos hasta un otro cuerpo, ¿no? O sea, no es solo lo emocional, y que yo lo conectaba a cómo desde pueblos indígenas no solo tenemos una dimensión física y una mental y una intelectual, tenemos la espiritual y tal. Entonces, ahora entender este otro cuerpo digital en el que también impacta para bien o para mal nuestra forma de ver el mundo, pero también la forma en la que nos perciben, seguir, porque se generan como estos productos de comunicación que siguen perpetuando imágenes con todas estas distancias que señalaba Citlali, y solo va haciendo más amplia la brecha. Entonces, para nosotras provoca que desde el territorio, voy a hablar primero desde las mujeres, el generar acciones basadas desde nuestra tradición cultural, tanto alimentaria como productiva, constructiva, y ya de ahí en un segundo paso de generación de ingresos, porque así es como más o menos es desde la agricultura, la construcción, la alimentación, y todo eso ya los excedentes nos tiene que generar un ingreso para sostener esa vida que provoca el intercambio, que se ocupa de las otras cosas que no producimos. Eso también es defensa de territorio desde nuestra propia cultura, porque hacerlo honrando la tierra con los materiales que te da la tierra para hacer tu techo, para hacer tu vivienda, que corresponda a tener un arco, que es lo que nosotros ponemos en todas las casas, y que se mantenga todo el año, porque no solo es la fiesta de Día de Muertos Chantolo, sino que es el lugar donde honramos y agradecemos, o el que llevamos o traemos nuestra semilla y ahí también la compartimos. Todo eso es parte de una arquitectura que nos hace ser quienes somos. Y vemos cómo entonces las familias migrantes, como las que nombraba Yunel, aún estando bien fuera del territorio, tiene sus espacios de costumbre que tenía en su casa. Mi abuelita y mi mamá fue maestra y la mandaron a trabajar muy lejos de donde ella. Mi abuelita toda la vida tenía la puerta abierta y su silla afuera. Mi mamá siempre en la casa tuvo un pórtico para poder poner una silla y poder estar afuera. Entonces son cosas que uno va perpetuando como una forma de honrar nuestra tradición y con ello nuestra cultura. Eso por un lado. Colocarnos en momentos de crisis como en el 2020, en el que era sí o sí la única forma de generar ingresos por medio del celular, que afortunadamente ya no habíamos estado encerradas, ya habíamos salido a los ecotianguis, a las ferias, a los intercambios, y teníamos como una cartera de gente conocida que eran nuestros consumidores conscientes, solidarios, que están buscando esa alternativa
saludable y que sí quieren que el dinero se vaya a otro lado, que no sea Walmart o así. Entonces, tomamos la relación por medio de lo que ya teníamos, el celular. Pero entonces llegamos a esa contradicción de, en cuanto la mamá tiene un poco de dinero, el celular que compra un celular, pero es para el hijo, porque está en la secundaria, porque ocupa para la escuela. Cuando empezamos a hacer los talleres en las escuelas campesinas, para aprender a hacer video, fotografía, entonces nos dimos cuenta que también era una herramienta de trabajo y hasta las compañeras más abuelitas empezaron a decir, ocupo un buen celular, no puedo seguir con esto que ni se ve, porque también baja el nivel de calidad de tu comunicación y entonces eso provocó que se generara una relación distinta con el celular, porque también, por ejemplo, con las mujeres autoridades, hacemos un momento en el que trabajamos la TPC con los conflictos locales y redescubrimos que pareciera que ya se había ido el fracking y el ¿cómo se llama? Y en ese momento, bueno, antes se llamaba Proyecto Monterrey 6, hoy lo nombraron Proyecto Pánuco, y ya sentíamos, ya no está en amenaza nuestro territorio, y sin embargo, al investigar para poder hacer el mapa, los mapas de la TPC y así, reconocemos que las mismas empresas que tienen las concesiones autorizadas son las que hoy están ampliando la carretera. Entonces las mujeres también se relacionan de otro modo con el celular diciendo, es que aquí estoy teniendo información. No es solo para cotorrear, ya no se lo voy a quitar a mi hijo, no lo voy a controlar tanto, más bien le voy a encauzar el qué hace con el aparato. Y que también es cierto que las mujeres tuvieron una carga tremenda con esto de la tecnología, porque era hacer las tareas de las escuelas con los niños que no tuvieron los maestros en ese periodo de COVID. Y hablamos de mujeres que tenían segundo año de primaria con hijos de secundaria y tenían que ayudarles, o al menos monitorear que estuvieran haciendo las tareas. Entonces había una mala relación con el aparato y además de todas estas brechas que señalas, ¿no? Entonces, darle esta vuelta desde instrumentar los instrumentos que para eso son y darles una ruta de herramienta para nosotras, cambia totalmente el paradigma. Últimamente con Yarel estábamos en un proceso con juventudes y Yarel la invitamos a intervenir en la región. Y sí, a lo mejor en nuestro imaginario era, sí, que la bandita joven aprenda a hacer videos y entonces vamos a ver videos del Chantolo y vamos a ver documentales y no sé qué. ¿Y sabes qué es lo que se movió más fuerte? Los reels. ¿Por qué? Porque es una comunicación de 14 segundos que tienen las juventudes para decir algo más de sí o no, con un montón de imágenes y generan también un boomerang de temas culturales. Lanzan sobre una palabra, hablan sobre una danza, una ropa, un color, y entonces a otro conecta y se empieza a hablar y empezamos a dominar los espacios de nuestra cultura, tradición, que es parte del territorio y que nos permite tejer con los ausentes. Nos encontramos a partir de una escuela de náhuatl y tene que hacemos en línea, con la comunidad organizada en Nueva York de familia de personas náhuatl, con un montón de personas adultas que ya no recuerdan las palabras porque son segunda o tercera generación fuera de su territorio y se quedan en las ciudades, pero que siguen vivenciando la tradición, pero no las palabras porque su familia no querían que le notaran lo indígena. Entonces esas personas que hoy son adultas solo recuerdan Yeyexin, bonita, Yolotzin, corazoncito, Alubel, hermosa. ¿Qué palabras recuerdan? Las del amor. Entonces vamos viendo cómo la tradición, la palabra, y se ancla en la tecnología, permite que haya un tejido de comunidad en los territorios que nos mantienen cerca, porque un derecho de quedarnos es también algo por lo que debemos luchar. El derecho de maternar. Sí, la joven estudió su prepa, se va a la universidad de la ciudad, trabaja o no hace universidad, se va a trabajar a Monterrey, se embaraza, cría a sus niños un día, 2 días, se dan cuenta que no van a ver la luz porque están encerraditos todo el día. Ella sale a trabajar temprano, regresa en la noche, no hay convivencia, regresa a su comunidad. Es un derecho porque quiere maternar con dignidad como ella creció y para eso ocupamos los territorios sanos y cuidados.
A Hermelina, una compañera, otras vecinas le peleaban y decían, ¿por qué no dejas que se lleven el agua a Monterrey con el proyecto? Allá están tus hijos, no tienen agua. Hermelina les decía, para ellos no va a ser para las empresas, van a ver que van a seguir sin agua. Y yo ocupo el agua aquí para cuando regresen viejos y enfermos y sin dinero, porque así es como vuelven a los territorios y por eso tenemos que estar con los territorios cuidados y conservados. Y bueno, creo que esa es como una forma práctica que de repente puede parecer, pero es que nada más ven emprendimiento. Pues es que si no hay recurso, no hay vida, la gente se va. Entonces necesitamos que aquí se genere la economía para quedarnos y tener esa vida con dignidad. Y generarla también a partir de espacios de aprendizaje donde las personas nos enseñamos entre pares. Y así es como más o menos funcionan. Muchas gracias. Y pues gracias a quienes nos están siguiendo en los diferentes canales donde está saliendo esta transmisión. Ya Yare está por acá y los compañeros Gema y Isael están capturando las preguntas para lanzarlas. Y precisamente por este tema de las preguntas que son un tanto importantes de momento y muy fuertes, quisiera invitar a Male, que sabemos que tenía preparada su presentación, para que de verdad nos comparta, porque creo que también nos ayuda mucho en miras de cómo ha sido también el proceso en Latinoamérica y que también se asemeja, ¿no? Que llevan ellos muchos pasos desde Colombia avanzados y creo que también puede dar muchas luces al contexto que estamos viviendo en México y se nos haría sumamente importante escucharla. Entonces está la invitación y el micrófono es tuyo, Male. Muchas gracias, Jun. Voy a compartir la presentación. Gracias. A ver. ¿Ustedes me dicen si ahí lo ven? ¿Se ve? Sí, vemos. Bien, bueno, yo les quiero compartir, como les mencionaba hace unos minutos, la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que es una experiencia que está situada en el noreste de Colombia, el Urabá antioqueño, y básicamente pues quiero comentarles que es una comunidad que ha vivido, al igual como ha pasado en México, distintas violencias por parte tanto del Estado como distintos actores armados. Sabrán que en el caso de Colombia pues el conflicto lleva más de 60 años por parte de distintos actores que tienen que ver con las guerrillas, con los paramilitares, pero como les acabo de mencionar, también con el Estado. Y esta es una comunidad que se creó de forma, digamos, orgánica en 1997. Varios campesinos y campesinas habían sido desplazados de otros lugares de Colombia y llegaron aquí al Urabá antioqueño, donde tuvieron que vivir nuevamente distintos éxodos. Entonces, en 1997 se conformaron como una comunidad de paz que fue apoyada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, pues especialmente por el padre Javier Giraldo y por distintos organismos que los han apoyado hasta el día de hoy, pero aquí quisiera hacer énfasis en algunos elementos que las compañeras ya han nombrado y que me parece muy importante mencionar a la luz de estas experiencias que ustedes nos han compartido. Y uno de ellos tiene que ver con ese horizonte comunitario posible, con esas formas organizativas de seguir haciendo resistencia de forma conjunta. Aquí en la comunidad de paz lo han hecho, aquí en la comunidad lo han hecho de distintas maneras, desde unas formas de acción directa, pero también desde la lucha jurídica, que ya lo mencionaban las compañeras que están organizadas que son más de 35 mujeres que se han organizado. En el caso de la comunidad de paz, están organizados a través de estos principios, es decir, no portan armas, no consumen licor, no participan de la guerra directa o indirectamente, no manipulan ni entregan información, no siembran cultivos ilícitos. Y entonces, en esta lucha jurídica han tenido que recurrir a mecanismos
internacionales, porque en el caso de la justicia colombiana no ha sido posible obtener, valga la redundancia, justicia. Y dentro de las acciones directas, pues como los paramilitares les habían hecho un gran cerco de hambre, tuvieron que recurrir al tema de la justicia y de la soberanía alimentaria, sembrando sus propios productos. Y ya mencionaban algunas compañeras la producción de sus propios productos. En el caso de la Comunidad de Paz es el cacao, exportan, eso les ha servido dentro de su proceso de autonomía. Y bueno, hablar del tema de autonomía, ustedes lo conocen mucho mejor, pero en el caso de la Comunidad de Paz lo han tenido que hacer y ejercer de una forma desde la acción directa, cuando en 2005 cortaron toda relación con el Estado, porque desde 1997 hasta hoy han asesinado a más de 300 personas de la Comunidad de Paz. Esto porque pues es un lugar geoestratégico, rico en recursos naturales, tiene salida al Atlántico y al Pacífico, y entonces actúa como un corredor muy importante para los distintos actores que no han respetado de ninguna forma el territorio y las formas de habitar el territorio de esta comunidad, de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Entonces, frente a estas violencias, trabajan los temas de paz, es decir, se organizan desde la desobediencia civil. Y para ellos y para ellas ha sido muy importante lo que mencionaban las compañeras anteriormente, tiene que ver con el relevo generacional, la memoria y también el arte. O sea, el eje de la cultura ha sido muy importante. Ella es Brígida González, es una de las fundadoras de la Comunidad de Paz de San José de Apartado e hizo parte de un partido político que se llamó la Unión Patriótica, donde asesinaron a más de 5.000 militantes de este partido político, asesinaron a sus hijos y a muchos de sus familiares por defender su territorio y por tratar de generar mejores condiciones de vida en este espacio. Disculpen que está sonando el tren que anda pasando por acá. Bueno, ella menciona la importancia del arte en su vida, que también es una forma de resistir dentro de los territorios, y la pintura ha sido parte de esta estrategia de defensa del territorio por parte de Brígida. Ella decía que fue un mecanismo y una forma de no enloquecer y de buscar una alternativa frente a los asesinatos y a las graves violaciones de derechos humanos en este territorio que es la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Entonces, dentro de esas estrategias de defensa del territorio que han crearon algo que se llama la Universidad de la Resistencia. Es una universidad itinerante, cada año se reúnen y con diferentes movimientos sociales y con diferentes experiencias comunitarias de Colombia e incluso de otros lugares, lo que hacen es compartirse los conocimientos, compartir distintos mecanismos de defensa del territorio, pero también de conocimiento de las plantas. Han tenido una gran vinculación con comunidades indígenas, con pueblos originarios de Colombia, especialmente del Cauca, y mencionan que de ellos han aprendido también la necesidad de recuperar las sabidurías y de revalorar las culturas, que es un eje que hoy nos convoca, y de tener en cuenta una acción política, pero que sea una acción política cada vez más horizontal, donde se incluya también a las compañeras. Bueno, esta es una imagen del cacao que les mencionaba, que es uno de los productos que exportan y que hace parte también de la memoria, pero también de cómo se produce el conocimiento dentro de la comunidad, porque las y los más jóvenes tienen algunas asignaturas, o sea, estudian dentro de la misma comunidad para hacer acciones que ayuden a la comunidad y que sirvan de insumo. Entonces, los jueves son día de trabajo comunitario, participan desde los más pequeños a los más grandes. Unirse a la tierra, al territorio, a la memoria, pues ha sido muy importante. Reflexionar continuamente en esos espacios de diálogo, preguntándose a través de, pues digamos, de estas asambleas, si lo comunitario sigue siendo posible,
cómo es posible seguir haciendo comunidad. Y dentro del tema del territorio, pues se preguntan qué es el territorio, cómo defenderlo, para qué defenderlo, quién defenderlo. Entonces, menciona uno de los integrantes de la comunidad: nosotros le estamos diciendo al gobierno que cumpla con el derecho a la salud, a la educación, a la reforma agraria, pero que también nos respete la vida. Llevamos muchos muertos, 300 personas asesinadas. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que se cumpla la Constitución. No estamos en contra de un Estado, reconocemos que es el único que puede garantizar la seguridad de todo ciudadano colombiano y que no lo hace. Y por eso nosotros nos vemos en la obligación de tener la insistencia de vernos organizados para exigir que esto se cumpla y se llegue a los derechos y a los acuerdos firmados en Roma frente al derecho internacional humanitario. Entonces, esa es también una autonomía que tenemos frente al gobierno, que vemos que es una obligación que tiene que cumplir frente al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en Colombia, pero pues no lo ha hecho. Desafortunadamente, pues a la hermana de este joven que viene en la fotografía y su cuñado fue asesinado hace 7 meses. Hay un recrudecimiento de la violencia en Colombia pese a la firma de los acuerdos de paz en 2016. Hay una grave crisis humanitaria porque siguen habiendo muchos asesinatos de líderes y de lideresas defensores del territorio, del medio ambiente, que tienen que ver también justo con estas redes transnacionales de crimen organizado que quieren beneficiarse de los recursos que hay en los territorios a costa de los propios territorios y de las propias comunidades. Y entonces mencionan que para defender el territorio también es necesario defender la autonomía, y para ellos la autonomía es una fortaleza, y esa fortaleza es mirar cómo salimos de esta globalización que tenemos. Por ejemplo, de la explotación de las minas, que ya lo mencionaban algunas compañeras frente al tema de gasoductos y de fracking, y se logra defendiendo el territorio. Nosotros no nos dejamos imponer cosas de afuera, sino que nosotros somos los que tenemos la autonomía y tenemos que defenderla con la defensa de las tierras. Acá todos defendemos la tierra. Puede ser que nos acaben a todos, pero tendrán que acabar al último, porque una semilla que dejen, esa semilla crecerá. Y esa autonomía no solamente viene de la parte alimentaria, sino también desde la parte de la memoria y la historia que hemos vivido. Yo creo que eso es algo que hay que mantenerlo, esa luz de esa memoria y de esa historia, porque eso también es algo que nos ha enseñado a resistir. Y bueno, traté de ser muy breve, pero de compartir esta importante experiencia del caso colombiano, donde vemos que hay elementos en común con lo que cada una y cada uno de ustedes ha mencionado. Gracias. Muchas gracias, Male, y muchas gracias a todas las compañeras que nos comparten sus experiencias y reflexiones también que han tenido de sus territorios. Queríamos ver si les parece que compartamos por acá las preguntas que llegaron de los que están sintonizando las redes, y pues que entre todas podamos hacer respuesta colectiva o como nos vayamos sintiendo a gusto. Nos mandaron 2 preguntas. Una de ellas es: ¿cuáles son las estrategias y alternativas culturales y comunitarias que podemos construir frente a la militarización en México? Y la otra: ¿cómo afecta la configuración de los territorios, la movilidad humana y la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes frente a la insuficiente presencia de un Estado que garantice los derechos de las personas migrantes? Entonces, no sé si alguien se anima a empezar. No se amontonen. ¿Quién dice? Estamos pensando. A ver, por ejemplo, en esto de cuáles son las estrategias y alternativas culturales y comunitarias que podemos construir frente a la militarización en México.
Yo creo que la cultura es, pues, aparte de que se dice ahora, ¿no? Mucho como de moda, aunque habría que darle otro sentido, es un derecho y todo eso. Yo creo que la cultura construye, forma personas, ¿no? Con una mira hacia su comunidad, su ciudad, su forma de vida más crítica, ¿no? Por lo menos en Imagínate es lo que intentamos desde la lectura y desde todos los procesos que se realizan ahí, es formar, ¿no?, a las personas con una forma más crítica de pensar. Y qué alternativas podríamos ante esta militarización. Pues yo creo que la cuestión de las redes es lo que podría también darle como más fuerza y fortaleza, ¿no?, a todos estos procesos que habemos a lo largo y ancho de aquí de la ciudad y del país en México. Creo que las redes de todo tipo de culturas, narraciones, teatro, de todo, pues puede tener un empuje y otra forma de ir construyendo un mundo mejor. Esa sería lo que yo pensaría. De la otra pregunta que ya perdí, ¿cómo afecta la configuración de los territorios y esta parte de los migrantes? A mí lo que se me viene ahorita al momento es que, por ejemplo, yo en lo personal o el colectivo no hemos trabajado con este tema de migrantes o con personas migrantes como tal, ¿no? Sin embargo, en el territorio y todo este proyecto, o en la ciudad, pues toda la gente somos migrantes, ¿no? La Ciudad de México está construida por personas que vienen de todos los estados del interior de la República, pero actualmente con este paso de migrantes latinoamericanos a la Ciudad de México, hemos notado aquí que sobre todo el gobierno, pues parece que los mandó de una manera muy fea a todos los migrantes que hay aquí en la ciudad, que ha sido de manera muy, muy fuerte, un número muy grande, a la zona oriente, ¿no? A las orillas otra vez de la ciudad, a estar en una forma muy precaria de vida, ¿no? Junto a los hospitales, viviendo en las calles, hay campos como por decir, casas de campaña, ahí en Tláhuac, por ejemplo, ¿no? Y cómo, pues yo no sé si afecta o cómo se confluye con esto, el pueblo mexicano, es que pues no hay trabajo, ¿no? No hay como mucho trabajo, o pareciera que no lo hay, porque sin embargo yo en lo personal sí he visto muchos migrantes ya trabajando, ¿no? En establecimientos, sí, en autopartes, sí, en albañilería, en diferentes oficios que se generan aquí en la ciudad. Sí veo este cambio, por lo menos en la zona oriente, donde ya hay mucha presencia de migrantes, y que de alguna manera, si no estábamos como habituados a convivir, pues lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Y hemos como ido recibiendo, aceptando que pues tienen derecho a vivir mejor, ¿no? Pero sí es muy triste ver que el gobierno pues no hay un lugar, aunque se dice que sí, que bienvenidos migrantes y todo eso, no viven de una manera digna, ¿no? Gracias, Elia. Adelante, Carmen. Híjola, yo creo que los dos temas son sumamente complejos porque nos hablan de las violencias estructurales que nos atraviesan. Nos habla de cómo se han empobrecido nuestros territorios, pero no solo nuestros territorios, sino también la imagen el imaginario de anhelo de vivo con éxito o vivo bien, se modifica tanto que siempre hace que te falte algo. Se van en la comunidad, están las juventudes, estamos las personas, sentimos que falta algo y entonces hay que irse a la ciudad. En algunos casos obligatorio, como en el caso de mi mamá, la mandaron pareciera al pueblo más lejano, en otro estado que no tenía nada que ver con ella para que ejerciera como maestra en los 70s. Hoy ya ni siquiera hay esa oportunidad de trabajo y los jóvenes siguen saliendo recién egresados con la esperanza de que afuera va a haber ese trabajo que no existe, no hay.
Entonces, es más bien una condición de precariedad, de empobrecimiento, pero también de hacerte saber que eres pobre, pues, porque creo que el vivir en esa carencia es lo que te hace caminar y caminar y caminar y buscar, que no debería estar prohibido, tú deberías de tener derecho de vivir donde quieras y como quieras, si quieres migrar, si quieres volver, pero que no sea por el empobrecimiento o por el enojo, porque eso pasa, luego los que regresan a la ciudad con la frustración de que no les sirvió un título que sacaron en la escuela cercana, que fue que fue un gran esfuerzo de la familia, pues regresan enojados y ni siquiera con ganas de reconstruir o seguir el tejido comunitario. Entonces, yo creo que ahí es donde la cultura debe estar muy tejida con la defensa del territorio, por generar estos mensajes, videos, películas, materiales, murales, libros, relatos, donde nosotras hablemos de cómo si vivimos con dignidad desde nuestras culturas, nuestra tradición, y entonces se vuelva un anhelo. Que los niños y niñas vean a alguna de nuestras compañeras y diga, no, yo tengo que seguir hablando náhuatl porque quiero ser como mi tía Flora, que la llevan a muchos lugares, hasta otros países, a hablar de mi comunidad, pues eso provoca que una niña junto a sus amiguitas van a seguirse hablando en náhuatl. Entonces, necesitamos que aspire a una vida tranquila, que no sea el fracaso de una vida de la ciudad lo que te haga volver al campo o lo que te haga estar, sino que donde estés viviendo, vivas como tú quieres, tu forma, tu tradición, porque solo así no tendrás el miedo para decir, si no hay otro empleo, tengo que entrar al ejército, porque ni siquiera es el problema que llegue el ejército. El ejército se llena de nuestras juventudes, de juventudes indígenas, de juventudes de los barrios. Ese es el ejército. Entonces, ¿cómo no anhelar estar ahí? Pero también está el otro brazo, ¿no? El narco, que ya ni siquiera les preguntan, los levantan y se los llevan. Entonces, al final estamos en no quiero ser desesperanzadora, al contrario, quiero que tomemos con responsabilidad como personas que trabajamos desde la cultura, tomemos con responsabilidad nuestra labor de promover el que se conozcan estas historias de éxito comunitario, de otras formas de vivir, de cómo la gente, por ejemplo, hoy estamos aquí en el CIPTEP, van a ver al fondo que estamos en un edificio de bioconstruido, en un barrio que se llama Guayabos, que es de clase alta en Jalisco, pero venimos mujeres del Agua Azteca y el día de ayer visitaron el coto para ver que lo que la gente rica quiere son filtros como se tienen en las comunidades del Agua Azteca, casas de tierra, techos naturales, no quieren tener climas, quieren tener muros gruesos, patios grandes, no una casa sobre otra. Entonces, ¿cómo se vuelve aspiracional? Pues viendo que otra clase social a lo mejor u otra cultura aprecia lo que tenemos. Entonces, hay que hacer ese nivel de intercambio dignificando nuestras prácticas y pues por ahí va, pero también hay que reconocer que no es nomás de nosotras y que va a haber estructuralmente un montón de otras acciones que se van a tener que seguir luchando desde la incidencia política y sin que dejemos de estar así, con música, con videos, con televisión, ¿cómo se llaman? No sé, hasta series, hay que inventarnos una, no sé, hacer todo lo que necesite para que vean y vivan y vuelvan a aspirar a esta forma de vida, que al final es a donde nos lleva. Lo que sabían los antiguos es a lo que necesitamos caminar. Gracias. Gracias. Adelante, Citlali. Sí, yo les invitaría a que puedan leer un informe que elaboramos sobre los impactos de la militarización en pueblos indígenas. Es un informe que presentamos en el año 2023, en septiembre, con motivo del informe que presentó el mecanismo de expertos de pueblos indígenas de la ONU sobre el mismo tema de militarización. Nosotros hicimos uno sobre México y me parece que nos ayuda a entender dos lógicas diferentes. Por un lado, entender qué ha representado la militarización para los pueblos indígenas en particular y para las comunidades.
Porque si hacemos una revisión histórica, podemos ver algo que los compañeros de las abejas de Acteal repiten todo el tiempo, que en realidad los militares y la militarización no está ahí para cuidar a las comunidades y a las personas, sino que el que representa la militarización ha sido una estrategia para desintegrar a los pueblos indígenas. Es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero es que hay un mito de pensar que el problema de la militarización es una respuesta frente al tema de la inseguridad que se ha vivido por el crimen organizado en los últimos años. Y es real que esa ha sido una respuesta, pero en realidad, si nosotros revisamos lo que ha pasado, en particular, desde los años 70 hasta los años de ahora, pero especialmente en los años 90, después del levantamiento zapatista, podemos ver que la tarea principal de la militarización en México había sido una tarea de carácter contrainsurgente, porque siempre le han tenido miedo, el Estado le tiene miedo a los pueblos indígenas, los ve como algo, como un sujeto político que atenta contra el poder del Estado, que le quita control sobre el territorio, que le quita control sobre los recursos naturales y que además imponen ideas atrasadas, ¿no? Esa es la narrativa que se ha querido componer, incluso que oprime especialmente a las mujeres. Es una narrativa que se ha ido fortaleciendo y me parece que justo lo que comenta Carmen ayuda a desmontar eso, porque no se trata de identificar a los pueblos como algo que busca atentar contra el Estado o atentar contra la forma, sino que es una perspectiva distinta, solo que la hegemonía siempre le tiene miedo a lo diferente, pero en particular aquí no estamos hablando de una hegemonía cultural, sino también de poderes políticos y económicos que han querido utilizar la militarización para hacerse de los recursos económicos y de los recursos naturales de los pueblos y quitarles el control sobre ese tema. Vivi, ven para acá, mi perrita se fue donde no debía, perdón. Y en ese contexto es importante reconocer que la militarización no solamente ha sido esa respuesta que se le ha dado como una estrategia de contrainsurgencia, sino que también ha tenido impactos muy fuertes, porque nos queda la pregunta, bueno, demos por sentado que sí es cierto que la militarización es la respuesta frente al crimen organizado, órale va. ¿Y qué es lo que ha hecho en el caso de los pueblos y las comunidades la militarización? ¿A poco sí vemos a los militares entrando a los territorios cuando la gente está diciendo que están entrando las balas y que están desesperadas y hay balas perdidas? Y entonces sí están entrando los militares a defender a la gente y a protegerla. Eso no está pasando, eso es un mito también. O sea, es una estrategia de control territorial para quitarles y disputarles a los pueblos y las comunidades. Y al mismo tiempo, las comunidades tienen una perspectiva muy distinta de la seguridad que no pasa por la violencia y que no pasa tampoco por los militares, sino que también pasa por ideas como justicia o ideas como el cuidado de la comunidad. Cuando nosotros les preguntamos a los pueblos que nos compartan cómo traducen el tema de seguridad a sus propias lenguas, casi siempre utilizan la palabra cuidados y no están pensando en policías y no están pensando en control, sino que están pensando en cuidado, es otra cosa. Y creo que si volteamos a reflexionar esas perspectivas culturales sobre la idea de la seguridad, pero también sobre la idea de la justicia, podemos encontrar otra ruta, porque el problema es que la militarización pretende ser una respuesta a un problema como el problema de la violencia, pero es una lógica de una espiral infinito que no se acaba. Y cuando tú volteas a ver qué es lo que desde una perspectiva alternativa en términos de cultura de paz se está discutiendo, están proponiendo cosas que ahora le llaman justicia restaurativa o justicia transicional. Y cuando nosotros volteamos a ver las prácticas ancestrales de los pueblos, podemos ver que así es como han resuelto sus conflictos durante siglos, con políticas a eso que ahora le llaman elegantemente restaurativas, pero son formas de justicia tradicional. Entonces creo que no solamente la pregunta de los impactos, sino también es para voltear a ver cuáles son las respuestas y las perspectivas, porque los pueblos y las comunidades tienen una larga tradición para resolver conflictos y prevenir la violencia, y la militarización nunca ha sido una perspectiva que venga desde abajo de los pueblos, sino ha sido una imposición desde el poder que pretende responder a violencia con más violencia. Muchas gracias, Itlán. Maleli, ¿quisieras agregar algo? ¿Compartir algo? Bueno, pues que me adhiero totalmente a lo que menciona la compañera Citlali. Y pues desafortunadamente yo vengo de un país donde hemos visto los efectos totalmente perversos de la militarización en relación con
el imperialismo, justamente como las estrategias de Estados Unidos han sido poner cada vez más bases militares, pero para favorecer los intereses y las estrategias del capital y de esos poderes hegemónicos. Es decir, no solamente una estrategia nacional, sino es una estrategia internacional de expropiación y de despojo a los distintos territorios. Eso es la militarización. Y cuando vemos que cada vez hay más espacios militarizados, vemos que hay más violencias en esos territorios, que se generan. O sea, en el caso de Colombia, ustedes lo sabrán, el caso de los falsos positivos, 6.402 jóvenes asesinados por militares con una estrategia del Estado, jóvenes empobrecidos, jóvenes vulnerados y familias que no han encontrado justicia, sino al contrario se les ha vuelto a victimizar. Hace pocos días un congresista salió a burlarse del dolor de las madres de los falsos positivos. Entonces vemos cómo estas estrategias de militarización lo que hacen realmente es aprovechar y expropiar y generar miedo y generar estrategias de terror y buscar falsos enemigos dentro de los territorios, y pues lamentablemente eso ha sido así en el caso de Colombia, que es un caso pues, que realmente lo he vivido desafortunadamente, como incluso siendo estudiantes de universidad pública, éramos asediados por las fuerzas militares, ¿no? Y esa persecución tanto al pensamiento crítico como a las estrategias de resistencia. Y en relación a lo que mencionaban o preguntaban de la migración, bueno, yo creo que es una persecución a la movilidad humana, pero a la migración empobrecida, a esa parofobia, porque a este tipo de migración, cuando no encontramos otras opciones y decidimos buscar otros rumbos, y empieza a haber una estigmatización hacia este tipo de migración. Entonces, en el caso de México, si bien ha habido una gran vulneración de los derechos humanos hacia esta movilidad de mexicanas y mexicanos hacia el norte, al norte global, como mencionan algunos autores y autoras, también está pasando en México esto mismo con el tema de la migración a población centroamericana y suramericana. Entonces, mencionar el caso de esta semana de 10 compañeras y compañeros colombianos que venían a un encuentro de campesinos en Chiapas y fueron muy maltratados por migración y fueron regresados sin justificación. Y los casos son muchísimos, hacia población venezolana, hacia población colombiana. Entonces, es una estrategia también de estereotipación a este tipo de migración que va de la mano justamente frente a esa militarización, porque los militares están ejerciendo también toda su violencia contra la migración. Y aquí en el caso de Zacatecas también lo vemos cómo se está viviendo desafortunadamente diariamente. Con eso cerraría. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Igual yo, para ir cerrando este espacio, quería como agregar, abonando un poco a lo que hace rato mencionaban sobre la brecha digital, ¿no? Como un poco cómo se abren ahí estos, pues, por un lado, limitaciones quizás en cuestión de información, pero también cómo se abre una oportunidad. Y yo ahí me gustaría como justo rescatar que es una de las estrategias y alternativas que yo he observado y que ahora he podido como estar más de cerca con algunos de los procesos que en algunos territorios se están dando y que claramente como que responden, ¿no? Así como una red de resistencia, una forma de resistencia, que es el hecho de poder estar trabajando y planteándose las posibilidades de los medios libres y de los medios comunitarios y de lo que también llaman las tecnologías indígenas comunitarias, ¿no? A mí me parece que una de las principales reflexiones que se han abierto ahí es como poder desmontarnos un poco de la narrativa de que las tecnologías son predeterminadas y prediseñadas, que son, sí viene como de este relato muy
hegemónico, no muy centralizado. Sin embargo, creo que el poder abrir estos espacios de reflexión para comprender que las tecnologías, más allá de ser un artefacto o un conjunto de artefactos que habitan nuestra cotidianidad en todos los territorios, pues es como esta posibilidad de reconocer a las tecnologías como un relato, o más bien muchos relatos, ¿no? Que podemos ir modificando en la narrativa del por qué, cómo y para qué las usamos, y desde ahí poder como justo seguir como impulsando y colocando estas otras posibilidades, ¿no? Hay por ahí una metáfora que olvidé ahorita la autora que lo plantea, pero que es el que las tecnologías es una bolsa de mandado, ¿no? Que nos sirve para colocarle dentro y transportar estas ideas, estas reflexiones o estas necesidades puntuales que nos van surgiendo en cada uno de los territorios, y de esta manera pues poder como trasladarlas y pues enlazarlas ahí con el uso y las formas que le damos a las tecnologías. Y de esta manera también creo que se va fortaleciendo como este relato de que habitar como el espacio digital o habitar las herramientas digitales con las que nos comunicamos, pues nos da la oportunidad de reconocer quizá otro brazo, otra parte más de los alcances de nuestros territorios, pero yo creo también reconocerlo como un territorio, ¿no? Que es esta forma en la que también de pronto o sea, hegemónicamente nos someten, nos controlan, pero que podemos seguir dando o abriendo caminos, ¿no? En ese sentido, para pues reescribir lo que queremos o las formas que queremos sostener, como ya bien lo decía también Carmen, ¿no? O sea, reivindicar y colocar esta dignidad de nuestras culturas, territorios, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad que si bien ya muchos territorios también lo han echado para adelante y que pues hay mucho que trabajar, pero también acciones que nos, que suman, ¿no? A esas estrategias. Por ahí también leía, soy mala con esto de luego recordar a las autoras, perdonen, pero de que hasta el hecho del sistema operativo que elegimos usar, pues es una postura y una postura política, ¿no? Entonces, el podernos como estar cuestionando lo que implica tener telefonías comunitarias, ¿no? El tener antenas comunitarias, el tener aplicaciones en otras lenguas, videos, como bien lo decía también Carmen, ¿no? Hacer series o música, además, en nuestras lenguas, en nuestros territorios, nos abre pues muchas posibilidades y muchos frentes que pueden, si bien en suma, pues abonar a hacer este frente, ¿no? De resistencia. Y pues nada, quisiera como agradecerles y pues le voy a pasar la palabra a Yunael, agradecerles mucho todo lo que hemos acá colocado, creo que daría para muchas otras cosas, pero ha sido muy bello escucharles y pues muchas gracias. Le paso la palabra a Yunael. Pues gracias. Yo la verdad es que, como habíamos dicho desde el principio, el tiempo no nos da, pero me quedo con esta última preocupación de lo último que dijeron, ¿no? Que acá quizá no nombramos abiertamente, pero creo que todavía el concepto de movilidad humana va a algo más fuerte, que es el desplazamiento, ¿no? Y que también lamentablemente en todo el país hay una cantidad fuerte, sobre todo de personas de comunidades, pueblos indígenas que también la están sufriendo y que es en un contexto mexicano bastante preocupante, pero bueno, quizás lo anotemos para un próximo conversatorio donde tengamos un poco más de margen. Yo de primera mano también agradecerles mucho y compartir su palabra. Tenemos que ir cerrando un poco rápido, pero no quiero dejar de rescatar algunos puntos clave que se han abordado en esta conversa sobre defensa del territorio y pues la cultura viva comunitaria, ¿no? Que tiene que ver en este rescate a
partir de muchas de sus fraseos y palabras, que tiene que ser la conexión entre el territorio y la cultura como una forma de seguir resistiendo y habitando los lugares frente a las amenazas externas que vienen del sistema en el que estamos inmersos, de otras prácticas que atentan contra lo propio, y que ante eso habrá que seguir organizándonos y resistiendo, pero a partir también de la resiliencia, como ya lo hacen la mayoría de ustedes, y que también tiene que ver con un trabajo fuerte del fortalecimiento de la identidad, como en estas experiencias vivas que nos están mostrando, y sobre todo que también a partir del video que vimos de los compañeros más jóvenes, pues esto, el papel de la juventud plena y activa en nuestros diferentes espacios organizativos, y en estas lecciones que aprendemos, pues claramente está a todas luces la unidad como fuerza, la importancia de que nuestras memorias históricas, las memorias vivas, sigan siendo pues como ese latido que guía un poco a nuestras comunidades, a la forma que nos organizamos colectivamente y desde muchos espacios, y que también pues esta parte intercultural es lo que nos permite seguir pensando en otras formas de organizarnos y de seguir defendiendo desde muchos de economía, ¿no? Entonces creo que también desde acá se dibujan varios compromisos, como lo es la protección a los territorios que estamos habitando, que eso incluye, por supuesto, medio ambiente, cómo logramos una relación con el entorno externo, cómo seguimos en pro de fortalecer nuestras organizaciones comunitarias, cómo seguimos con una lucha incansable de reivindicación de nuestros derechos territoriales, cómo seguimos promoviendo la identidad cultural y cómo afrontamos todos aquellos cambios que nos están amenazando, que no son tan propios, pero que sí tenemos que recibirlos como territorios, ¿no? También de manera muy fuerte volver a situar que la defensa del territorio y la cultura viva comunitaria, pues es esta lucha integral que sigue abarcando las dimensiones sociales, políticas, ambientales, pero sobre todo culturales, en este proceso de resistencia activa frente a lo que estamos enfrentando como amenazas externas, pero que también nos permite esta construcción de alternativas autonómicas y sostenibles para seguir subsistiendo en nuestras comunidades y también en los medios urbanos. Yo les agradezco mucho el compartir de su palabra y rápidamente nos vamos a la despedida con Sael. Sí, pues nada, agradecer su tiempo, todo el tiempo que se dieron para poder estar aquí, dejar de hacer algunas cosas también que todas y todos estamos así como en la locura también de nuestra cotidianidad. Agradecer a Carmen, a Sari, a Maleli, a Citlali, y a Yareli, a Delia, a todos los demás del equipo también que no se ven en este momento. Agradecemos mucho como el espacio, el tiempo para poder tener esta breve conversación, y les invitamos a que sigan también los siguientes conversatorios permanentes a través de la misma plataforma de conversatorios permanentes de las culturas vivas comunitarias, y el lunes va a haber otro acerca del Círculo de Derechos Humanos. Entonces les invitamos para que sigan las siguientes conversaciones y también otras invitaciones que van a llegar también de parte del Grupo Impulsor en este camino rumbo al 6º Congreso de las Culturas Vivas Comunitarias. Y pues nada, un abrazo, yo me despido con eso y no sé, Isael. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos también y entendemos que hay muchas cosas que hacer, pero parte de las cosas que se tienen que hacer son construir estos diálogos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y los dejamos con un videíto, lo que queda del tiempo, con un grupo de aquí de la región que se llama Choclo. ¿No? ¿Ya no? Gracias. Hasta luego. Gracias.